Buenas tardes, en esta ocasión vamos a presentar Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet. Los aquí presentes, Daniel Rada, Carol Gamboa, Jim Rangel y yo, Silvia Sánchez. La exposición se divide en biografía del autor, contexto histórico de la obra como producto cultural, contenido de la obra, estudios críticos, conclusiones y preguntas. Empezamos con la biografía del autor. El nombre completo del autor es Miguel Barnet Lanza. Él nació el 28 de enero de 1940. Es un poeta, narrador, ensayista, etnólogo, político, guionista, promotor cultural, profesor e investigador cubano. De sus estudios, en 1960 él se graduó del primer seminario de etnología y folclore impartido por Argelis León. Él se especializó en investigación etnológica y también en aspectos relacionados con la transculturación de religiones de origen africano en Cuba y en el Caribe. En 1996 él recibió un título de máster de Historia Contemporánea por parte de la Universidad de La Habana y después, en 1997, la misma institución de estudios superiores le pidió a la Comisión Nacional Cubana de Grados Científicos que le otorgara el título de doctor en Ciencias Históricas. Y además fue discípulo de Fernando Ortiz, que es un estudioso de las raíces histórico-culturales afrocubanas. Aportes. Él creó la Fundación Fernando Ortiz, precisamente con el nombre de esa persona que lo instruyó, y también es su presidente actualmente. También él creó la UNED, que es la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y en el 9º Congreso de la organización fue nombrado presidente de honor durante la jornada de clausura. Él también fue un miembro del Comité Central del Partido Conservador de Cuba y de la Asamblea del Consejo de Estado, además de ser diputado en la Asamblea Nacional. También fue designado miembro ejecutivo de la UNESCO y ocupa el sillón B de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus obras tenemos La Piedra Fina y el Pavo Real, publicada en 1963, se supone que es la primera. Es un libro de poemas y iría antes de Biografía de un cimarrón, publicada en 1966. Entre otras novelas testimonio están La Vida Real, publicada en 1986, y Oficio de Ángel, publicada en 1989. Otros que se pueden mencionar son Aqueque y la Jutia, este que está abajito, y es un libro de fábulas, y fue publicado en 1968, y también Canción de Rachel. Además de escribir fábulas, libros de poemas, novelas y ensayos, él también escribió guiones para documentales cinematográficos y también para cortometrajes famosos. Por ejemplo, uno de los guiones fue para un cortometraje llamado Gallego, que se basa en una novela de él, y otro para otro cortometraje que también es basado en una novela de él, pero que tiene un nombre distinto. La novela es Canción de Rachel y el documental se llama La Bella de Alhambra. Bien, para hablar un poco sobre el contenido de la obra, primero tenemos que abordar otros puntos, como por ejemplo, qué aconteció o qué provocó la publicación de la misma o qué estaba aconteciendo en la época cuando se publicó la obra. Es por eso que queremos hablar un poco del contexto histórico de la obra como producto cultural. Y es que la obra fue escrita durante un periodo histórico muy importante en Cuba, conocido como la Revolución Cubana. Y es por eso que nos gusta iniciar con una cita del discurso de Fidel Castro en el 2005. Me permito leerla. Dice, la revolución es esa fuerza incontenible que surge del pueblo, que hace posible lo imposible, que convierte en realidad lo que pareció un sueño, que multiplica las energías, que multiplica los esfuerzos, que multiplica el valor, que lleva a cabo las transformaciones más profundas que haya conocido la historia de los países. Bueno, resulta que en esta época en la que se publica el libro,
Cuba estaba luchando por la independencia y tratando de erradicar la desigualdad y la injusticia social. Biografía de un cimarrón, digamos que es un ejemplo de literatura afrocubana que emerge durante este periodo, que se centra en la historia y en la identidad de los afrocubanos. Durante los años que se publicó Biografía de un cimarrón, la Revolución cubana estaba en pleno desarrollo. Hay que entender que la obra fue publicada en 1966, justamente 7 años después del triunfo revolucionario del líder, liderado por Fidel Castro en 1959. Además de eso, pues hay que destacar que Werner fue un escritor muy comprometido con la lucha social y se unió a este movimiento, el movimiento liderado por Fidel, el 26 de julio, y que durante este periodo, pues Cuba estaba implementando cambios políticos, económicos, sociales significativos, que se iban a ver reflejados, obviamente, en la obra que Werner iba a publicar. Resulta que durante los años 60, es decir, durante los años en los que se produce la obra y en los que se publica, pues venían aconteciendo varios actos importantes en la revolución. Por ejemplo, en 1961, Cuba entra en una invasión por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Pues digamos que Cuba en este momento, en ese caso, derrota a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y esto como que aumenta la moral de la revolución que se estaba dando en el territorio. Desde ahí, Cuba empieza a declararse un Estado comunista. Pues aquí en pantalla lo que estamos viendo es algunas imágenes referentes a la situación. Estamos viendo una celebración, podemos ver la imagen de Fidel Castro, la imagen de Bernet y estamos viendo dos imágenes más. Una de las primeras publicaciones sobre la obra, que se publica como biografía de un Walnica, y que la hace justamente Letras Cubanas, que es una revista que se va a encargar desde 1960 de publicar obras relacionadas con la revolución y justamente con la revolución de los marginados. Pero bien, resulta que ahí mismo en 1960, un año después de la primera invasión de Estados Unidos, en 1962 pues se produce la crisis de los misiles, que es una confrontación política entre Estados Unidos, y ahora la Unión Soviética y Cuba, debido a que la Unión Soviética estaba tratando de instalar algunos misiles nucleares en Cuba. Entonces Estados Unidos nuevamente trata de ingresar a Cuba, se genera una crisis para el mundo casi de nivel de guerra nuclear, pero finalmente se resuelve en un acuerdo donde la Unión Soviética decide retirar los misiles de Cuba con la condición de que Estados Unidos se comprometa a no volver a invadir a Cuba. Pero a pesar de todos estos conflictos, pues la Revolución Cubana continúa su proceso de transformación social y política en América y en otros lugares del mundo. Ya somos conscientes de que este movimiento trasciende y que muchos movimientos revolucionarios actualmente aún lo siguen teniendo como referente. Pero bueno, la publicación de Biografía de un Cimarrón pues se enmarca dentro de este contexto de cambios y transformaciones en Cuba y tanto en la región. Y pues su legado cultural e histórico ha quedado como un testimonio de la lucha de la justicia social y de la dignidad. Pero digamos que no solo nos afecta el contexto de Cuba en general, sino que nos afecta también la historia del protagonista. Que, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva para que conozcamos a Esteban Montejo. Y justamente que habláramos de quién es Esteban Montejo. Pues resulta que la obra nos muestra cómo Esteban Montejo lucha por su libertad y finalmente logra escapar de la esclavitud y convertirse en un cimarrón. Pero, ¿qué es un cimarrón? Bueno, el cimarrón es un término utilizado para describir a los esclavos que se escapaban y se establecían en comunidades lejos de la selva o libres dentro de la selva. La obra de Bernet pues, se basa en la entrevista que le realiza a Esteban Montejo, el protagonista, y que, digamos que como dato curioso, en el momento en el que realiza las entrevistas, pues Esteban Montejo ya tenía más de 100 años. Entonces, pues es una persona que tenía, digamos que la suficiencia de transmitir a través de la oralidad mucha historia y mucho contenido sobre el cual Bernet va a utilizar para realizar su obra. Pero además de todo esto, pues digamos que la novela también tiene otro punto, y es que es considerada una de las obras más importantes, o bueno, una de las obras iniciales del movimiento de la nueva narrativa histórica, o de lo que conocemos también como novela histórica en la literatura hispanoamericana. Ya conocemos otros autores como Gabriel García Márquez o Borges, que también se adentraron en este movimiento. Y pues lo que buscaba este movimiento era reconstruir la historia de América Latina desde, digamos que una perspectiva de los marginados y los oprimidos, ya no desde la perspectiva de los conquistadores y los colonos, sino desde la perspectiva de aquel que estaba por abajo. Esto es un claro ejemplo de biografía de Cimarrón. Ahora bien, podemos ver en la siguiente diapositiva
nuevamente recalcamos que Biografía de un cimarrón tomó como eje central la esclavitud, pero no solo se centró en este punto, sino que también, digamos, se adentró a tratar la cimarronería, que es un concepto nuevo para la literatura de época, el patronaje, por ejemplo, pero ya no desde el punto del protagonista, sino desde el punto, digamos, que el antagonista, y pues las guerras independentistas, como un contexto social histórico. Ahora bien, pues cada uno de esos periodos habían dejado una huella muy profunda, no tanto física, sino psicológica, digamos que en el folclore cubano o en la cultura cubana. Y pues el hecho de que Bernet nos muestre esto al mundo, pues es una forma de retribuirlo, de no dejarlo olvidado en la historia, de mostrar las cosas que pasaron a través de la literatura, no solo desde el margen periodístico, sino ahora también desde el margen literario. Y invitamos a seguir con la presentación. Bueno, muchas gracias, Daniel. Vamos a continuar con esta parte del contenido de la obra, que tiene pues algunos apartados que nos van a profundizar un poquito más sobre cómo está hecha esta historia, este libro. Bueno, en cuanto al género, tenemos que es Biografía de un cimarrón, es una novela testimonio. Está escrita en primera persona, como se dan cuenta, quien es Esteban Montejo, quien narra esto, obviamente pues desde la escritura de Miguel Barnet. Es una historia que está conjunta, se puede decir que híbrida, y que mezcla elementos históricos, biográficos, etnográficos y ficcionales. También es una literatura de tipo intimista, pues sí, porque vamos a ir en profundidad hacia lo que el personaje siente y cómo él expresa todo lo que vivió, ¿sí? Bueno, por su parte, Navarro comenta que más que un testimonio, es un testimonio de testimonio. Él dice que quien relata la historia no es quien la escribe. Entonces tomamos a Miguel Barnet como el testigo de otro testigo de unos hechos. Sin embargo, pues hay más teorías sobre esto, más escritos. Por lo menos tenemos a Michael Seusk, quien dice que pues, le llama la atención al silencio de Barnet sobre unos hechos que no están en la historia, en la biografía, en el libro, de los últimos 60 años de Esteban, en donde, pues, bueno, dice que Zeus descubrió que Montesco había tenido en 1904 una relación de patrón-cliente con Eduardo Guzmán, un cacique político de mala fama, y que pues Barnet decidió omitir esto, pues para no dañar la figura que estaba creando en su libro de Esteban revolucionario, esa figura positiva de la persona. Entonces que pues esto se usa para decir que se manipula un poco la realidad del libro, y eso pone en duda lo verídico de este. Sin embargo, pues defensores del relato testimonial hablan de que es una novela que pues no necesita, no tiene la pretensión de ser un testimonio en el sentido jurídico en donde no haya contradicciones, lo cual es normal porque es una persona de avanzada edad y que también al momento de, digamos, escuchar sus hechos, sus relatos, es normal que haya ciertas contradicciones o que se olviden cosas, pues es la realidad de una persona de tan alta edad, ¿sí? Y pues que no se busca esto, sino que lo que se intenta con la novela testimonio es la sensación de estar experimentando lo real. Entonces esto nos lo dice Beverly en 1989. Vamos a ver en la siguiente diapositiva un concepto que nos da él sobre la novela testimonio. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. La anterior a esta, tenemos una cita de Beverly, esa no, la que le sigue, por favor. Se pasó rápido esa. Bueno, Beverly define el testimonio de la siguiente manera. Él dice: con testimonio me refiero a una novela. Tenemos unas fallas técnicas donde se pasa la diapositiva, no sabemos por qué. Ahí, esa. Bueno, sigo. Entonces, con testimonio me refiero a una novela o narración en forma de libro o folleto, contada en primera persona, que como ya les comenté, por un narrador que es también el verdadero protagonista o testigo de los acontecimientos que relata y cuya unidad de narración suele ser una vida o una experiencia vital significativa. Entonces, esto es básicamente, si lo vemos en el libro, es esto. La narración
en forma de un libro, ¿cierto? Con un título, Biografía de un cimarrón, contado desde la perspectiva de una persona que vivió los hechos que está contando. Obviamente pues tenemos al autor, a quien esto describe estos hechos, pero lo escribe desde la perspectiva de la persona que cuenta. Entonces, siguiendo esta línea, pues tenemos que esto es el testimonio, esto es la novela testimonial. Bueno, esa es una de las características del testimonio y por tanto el hecho de basarse en el relato de un testigo, ¿sí? ¿Quién es el testigo? Es Esteban Montejo. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. Vamos a ahondar un poquito más sobre esta parte de la novela testimonio. En las características que nos da en la siguiente diapositiva Gutiérrez, 1993, en su apartado Miguel Barnett y su concepción de la novela testimonio. Entonces, estas características nos las da él en este escrito. Nos da 5 características esenciales. Tenemos el desenmascaramiento de la realidad. En esta él se refiere a mirar la perspectiva de una persona que vivió esa realidad, ¿sí? Entonces, ¿quién más para saber qué pasó que una persona que lo vivió, que estuvo ahí? Entonces, ahí entró. Pero para esto hay que hacer una investigación de los datos y obviamente corroborarlos. También esto tiene relación con la cuarta característica, que es de velar la otra cara de la realidad. Entonces, en una tenemos la perspectiva de alguien que vivió, de un testigo, y en la otra tenemos los hechos verídicos como tal, en los que él tiene que investigar, ¿sí? Profundizar y relacionar con lo que está él escuchando en las grabaciones, en las entrevistas que él hace con su entrevistado, que es Esteban. En el segundo tenemos la discreción del uso del yo. Entonces, esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Se refiere a que el escritor, en este caso, que es Miguel Barnett, él tiene que guardar su subjetividad, ¿sí? No tiene que notarse para que el lector sepa que el que está hablando es Esteban Montejo. Entonces, el yo de Miguel Barnett debe ser discreto, debe ocultarse, ¿sí? No interferir en la historia. En el tercero tenemos la contribución al conocimiento de la realidad. Entonces, si se lee el libro, nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos hablan de una cultura, ¿sí? La cultura afrocubana, de qué pasó en la revolución, en la guerra. Hay muchos aspectos de cómo vivían en ciertos lugares, cómo era el esclavismo, ¿sí? Qué actividades hacían, cómo era la religión, cómo eran ciertos pueblos. Entonces, toda esta contribución es hacia el conocimiento de una cultura, de una raza que está leyendo, en este caso, el libro, ya sea del mismo país o sea de otro. Entonces, esta es una de las, digamos, características y misiones que tiene la novela Testimonio. Y por último, el lenguaje. Entonces, aquí hablamos del papel tan importante que tiene el escritor, de saber, digamos, interpretar lo que su entrevistado, la persona a quien está investigando, que es Esteban Montejo, cómo interpretar esto, cómo darse cuenta de los tonos de voz que usa, qué está queriendo decir, investigar qué significa tales palabras, saberlas reproducir para que sean de cierta forma entendibles al lector, que tengan sentido en una historia, ¿sí? Y que el lector pueda leer sin necesidad de confundirse. Entonces, esta parte es muy importante. Entonces, sí, hay un trabajo en el que el escritor no puede solamente poner lo que está en las grabaciones, porque no habría nada que se le agregue, no habría literatura, solo sería algo completamente histórico, sin ningún agregado hacia lo que es el periodismo, la literatura, la misma etnografía. Entonces, por eso es importante este apartado del lenguaje. Bueno, continuamos con el siguiente apartado, la siguiente diapositiva. Entonces, hay una frase que dice Barnett en el libro. Dice, hay cosas que yo no me explico de la vida. Esto lo dice Esteban Montejo sobre lo que sucede en su realidad. Dice, todo esto que tiene que ver con la naturaleza para mí está muy oscuro. Y lo de los dioses más. Ellos son los llamados a originar todos esos fenómenos que uno ve, que yo vi y que es positivo que han existido. Los dioses son caprichosos e inconformes, por eso aquí han pasado tantas cosas raras. La página 18. Continuamos con la siguiente. Y pues aclaro que esto que dice se coloca acá porque abarca mucho de lo que Esteban habla de la parte de la religión, de cómo él percibe todo lo que sucede desde que es niño, en su juventud y también en su adultez, que es desde donde está contando esta historia. Bueno, aquí tenemos la parte del argumento. Entonces, ¿de qué trata esta obra? Con una imagen de Esteban
Bueno, pues biografía de un cimarrón sigue la vida de Esteban Montejo desde su infancia. Él nos cuenta desde sus recuerdos, desde que era niño, él dice que siempre fue cimarrón, ¿sí? Hasta que pues acabó, digamos, la guerra, aunque luego dice que la esclavitud igual seguía, que eso, pues bueno, eso continuaba y continuó con la llegada de los americanos. Pero bueno, la historia nos relata todas estas partes desde que él estaba niño, ¿sí? Hechos, digamos, más importantes para él, significativos, hasta su adultez, ¿sí? Cómo vivió, cómo sobrevivió, su forma de ser, que era muy alejada de los demás para protegerse, pero que a la vez no le impedía defenderse y, digamos, buscar la forma de poder subsistir, ¿sí? Bueno, primero que todo, pues aclarar, como nos dijo ya Daniel anteriormente, creo que lo mencionó, que es un cimarrón. Entonces aquí Barnett en una entrevista lo comenta. Dice que el cimarrón es el esclavo que huye, pero no huye así, digamos, a pocos metros. Huía a lo escarpado y abrupto de las montañas, del monte, de las cordilleras. Y que, bueno, como comentaba, que se hace, digamos, que puede hacer grupos para poder sobrevivir. Pues Esteban era un cimarrón que era muy alejado de los demás. Entonces, en un principio, él se escapó, pero él tuvo que vivir solo y sobrevivir solo. Pues poco, él decía que era muy separatista, entonces que se refiere a que era una persona separada de los demás, y esto lo hacía para poder, digamos, vivir, y esa era su forma. Nunca estableció una relación seria, nunca tuvo hijos reconocidos, y vivió solo, de cierta forma, hasta su fin. Hasta, bueno, también que conoció a Miguel Barnett, que fue su amigo también. Bueno, continuamos con la siguiente parte de este contenido de la obra. Entonces, bueno, aquí tenemos los temas. La biografía de un cimarrón abarca muchos temas, y entre ellos pues voy a mirar unos cuantos. Tenemos la esclavitud y la opresión. Aquí tenemos una cita, dice: yo vi de muchos horrores de castigos en la esclavitud, por eso es que no me gustaba esa vida. Sí, Esteban Montejo odiaba la esclavitud, fue ahí donde creció, y por culpa de eso también fue que perdió a sus padres, que no los conoció y no supo sus nombres hasta que ya no era bastante mayor. Entonces este tema abarca gran parte de la obra. También tenemos el tema de la resistencia y la búsqueda de la libertad. Entonces una cita dice: un tiempo me dio por ocultarme en una cueva, viví allí como año y medio. Me cuidaba como un niño lindo, no quería yo ligarme otra vez a la esclavitud, para mí eso era una repugnancia. Aquí vemos cómo él repudiaba la esclavitud, ¿sí? Cómo esto le quitó parte de su vida, pero a la vez formó su identidad y le hizo pues querer buscar la libertad y resistir afuera en esa libertad. Por eso comentaba que él era un cimarrón que se fue y que no hizo grupo, sino que estuvo solo, porque él también decía que cimarrón vende cimarrón. Hay un apartado donde habla de esto. Entonces también por protegerse él hace esto. Entonces esta resistencia y esta búsqueda de libertad es uno de los temas importantes en este libro. Tenemos la identidad y la autonomía. Entonces cito: por eso digo que me sentía bien de cimarrón, ahí me gobernaba, yo solo me defendía igual, usaba cuchillos y machetes de media cinta o colín, que eran como los de guardia rural, esas armas que usaba para chapear el monte y cazar animales. Entonces vemos cómo él se defendía en este espacio solitario, en esta selva, digamos, en este monte, en esta naturaleza, pero que a la vez en otros apartados se nota el cariño que le tiene y cómo sabe que la naturaleza lo es todo. Entonces más abajo tenemos el tema de la naturaleza. Dice: la medicina era la hierba, toda la naturaleza está llena de remedios, cualquier planta es curativa, lo único que todavía muchas no se han descubierto. Más adelante luego en otra parte comenta que los médicos no usan las plantas quizás como por negocio, pero que están llenas de curas, que la naturaleza lo es todo. Hay una parte donde dice la naturaleza es todo. Y esto pues se puede deber a su relación tan íntima que tuvo con la naturaleza, con los animales. El sincretismo, en este caso el sincretismo religioso. Entonces, en este momento vamos a poner una parte de un video. Entonces, si quiere, Silvia nos va acomodando en ese pedazo para que vean cómo el mismo Miguel Barnett habla sobre este sincretismo religioso. Muy fuerte. Bueno, ya lo tenemos, vamos a escuchar.
el sincretismo no es la transculturación. El sincretismo visto con una óptica científica es algo que está relacionado propiamente con la religiosidad. Es el amalgamiento, la fusión, la imbricación de diferentes corrientes religiosas, ¿no? O sistemas religiosos. En este caso, en Cuba hay muchos estratos de sincretismo, muchos niveles de sincretismo. Hay el sincretismo de las religiones de origen africano con la religión oficial, llamémosla entre comillas, la religión católica, con el catolicismo popular, con el espiritismo. Toda religión es sincrética. Pero yo creo que más que sincretismo, en las religiones de origen africano, las que practicaba Esteban Montejo y las que más se practican en Cuba, hay como, yo diría que hay una yuxtaposición de valores y conceptos. Y en mi opinión, en el caso de las religiones de origen africano o los sistemas religiosos de origen africano, prevalece el concepto, prevalece el dogma africano. Y muchas veces ese sincretismo se hacía por razones sociales, oportunistas, ¿no? Porque un africano, cuando se le prohibía practicar su religión, pues aludía o apelaba a los santos católicos. Y, por ejemplo, establecía un cabildo y le llamaba el cabildo de Santa Bárbara, y realmente a quien le rendía culto no era a la diosa, a la Santa Bárbara de origen polaco, trucidada, descuartizada en la escuela de Roma, que no está reconocida por la Iglesia Católica, dicho sea de paso. Le rendía culto a Changó. Y así la Virgen de la Caridad del Cobre, bueno, es la Virgen de la Caridad del Cobre de Illescas, es la Virgen de la Caridad del Cobre que se halló aquí en la bahía de Nípez, pero a quien se le rinde culto y a quien se recibe en la cabeza, en el Erí, es a Ochún. Pienso que una persona le puede rezar a la Virgen de las Mercedes y a la vez llegar a su casa y ponerle una ofrenda a Obatalá, pero Obatalá es un dios macho en todos sus masculinos, en todos sus avatares, en todos sus caminos, y a veces es muy tópico, es muy superficial, que tiene que ver más bien con el simbolismo de los colores. Por ejemplo, se asocia a la Virgen de las Mercedes con el blanco, el color blanco, porque es la pureza, es la inteligencia, es la paloma de la paz, es el color blanco, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia, por colocarnos aquí este apartado tan bonito y tan especial, tan explicativo que tiene pues aquí Miguel Barnet en este documental, ¿sí? Este documental que lo pueden encontrar en YouTube para ahondar un poquito más sobre esto. Bueno, continuando con esta parte, pues sí, es básicamente el sincretismo religioso. Como él comenta, el sincretismo es básicamente religioso. Es como esas culturas, esas religiones se unen, toman una de la otra para crear y aprender sobre la otra. En este caso, pues en el libro se nota, y lo que él comenta, que lo usan para defenderse, para poder, digamos, ejecutar su religión, sus creencias, y lo disfrazan como si fuera, como si estuvieran rezando a otro santo o a otro dios. Entonces tenemos aquí un ejemplo. Dice, y los negros contestaban, aquí celebrando a San Juan. Ellos decían San Juan, pero era Ogún. Ogún es el dios de la guerra. Entonces aquí tenemos un ejemplo justico del libro donde nos habla de cómo ellos, pues, para poder profesar su religión, tenían que ocultarse sobre la religión de los otros, ¿sí? Bueno, continuamos. La memoria, el legado, pues, es otro de los temas importantes que al final, pues, Esteban puede hacerlo a través de este libro que hizo Barnet, pues dejar su memoria, su legado en la historia, ¿sí? A pesar de que él ya no está, este tema, digamos, que traspasa la ficción del libro y nos llega a la realidad, ¿sí? Entonces, gracias a lo que él pudo contar. La religión y la brujería muy presentes en muchas de las partes de la novela. Tenemos una cita que dice, el juego de Mayombe estaba amarrado a la religión. Hasta los propios mayorales se metían para buscarse sus beneficios. Ellos creían en los brujos. Por eso nadie puede asombrar de que los blancos crean en estas cosas. Entonces la brujería siempre está ahí
presente en muchos de las actividades que hacían, ¿sí? También tenemos las costumbres y las tradiciones y obviamente la cultura que abarca todas estas cosas, como aquello que un pueblo hace, aprende, ¿sí? Ejecuta. Entonces hay muchas actividades, muchos juegos que ellos hacían aún en su esclavitud. Y por último, la guerra, como uno de los temas que se tocan parte del libro, ya hacia el final. Y bueno, comenta que a decir verdad la guerra hacía falta, los muertos se iban a morir igual y sin provecho para nadie. Entonces esto de que la guerra haga falta es algo bastante fuerte porque pues a la guerra a nadie le gusta, pero igual en este caso era algo necesario para poder de cierta forma buscar esa libertad. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva. El espacio, bueno, el espacio en la obra va a repercutir bastante en Esteban. Entonces en cada uno de esos espacios en los que él va a estar, que son espacios físicos, y también cómo él se sentía en su propio espacio. Entonces tenemos aquí una parte donde dice que Esteban desde pequeño procuraba no mezclarse con sus amos y ser una persona separatista. Él dice: a mí nunca nadie me trató de hacerme brujería, porque yo he sido siempre separatista y no me ha gustado conocer demasiado la vida ajena. Entonces él se refería a eso, como que siempre me voy hacia un lado, me separo de los demás para no meterme en problemas. De esta forma él pudo, digamos que sobrevivir, ¿sí? Dice: el espacio interno del personaje y en el que procuraba estar era uno muy solitario y alejado de los problemas. Entonces el espacio va a ser un papel importante en la obra porque es el espacio que en el que él se mantiene alejado de los demás y solo interviniendo cuando cree que es necesario para poder pues resistir, ¿sí? Bueno, otros espacios también son de gran importancia para él, como las montañas donde huyó, la naturaleza, las cuevas en las que estuvo, y los ingenios, los trabajos en los que estuvo. Todo esto lo fueron formando a él como persona, como cimarrón también, y como una persona que quería la libertad también de su pueblo y que participó también en la guerra. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Listo, entonces vamos a pasar aquí, ni siquiera es anterior, creo que hay una parte que nos faltó. El espacio, sí, bueno, como les comentaba, esa parte. Entonces vamos a continuar ahora sí con nuestra compañera, que nos va a hablar de otra parte de esta gran obra. Creo que el micrófono no está funcionando. Si quieres puedes revisar para que lo conectes. Listo. Bueno, narradores y personajes. Bueno, primero que todo tenemos a un narrador protagonista en primera persona, que sería Esteban Montejo, de 104 años, que es un esclavo, fugitivo y cimarrón que participó en la Guerra de Independencia. Pero además proponemos que este narrador nació con la intervención de dos autores. No solamente tendríamos un autor del formato del libro que conocemos de la historia de este cimarrón, de Esteban Montejo, sino que también tenemos a un autor de relato oral, que sería el Esteban Montejo, de 104 años, que creó originalmente a este narrador ficticio y en primera persona. Y después ya el autor de la obra que conocemos arregló, mejoró y constató la información que le dio el autor inicial, el autor del relato oral. Bueno, ¿cómo es este Esteban? Bueno, Esteban es una persona reservada, individualista, separatista, como él lo llama, según sus propias palabras, que prefiere la libertad ante todo. Es una persona que respeta mucho las religiones, incluso la cristiana, aunque pues no cree que sea muy poderosa. También es una persona que siente bastante respeto hacia las personas adultas, le gusta el honor y la valentía. Por ejemplo, Maceo, uno de los líderes de la guerra, era así precisamente y fue uno de los que murió. Y él, la verdad, creo que era uno de los pocos personajes que realmente respetaba
aparte de las personas adultas, debido a su conocimiento, su sabiduría. Él detestaba a las personas que eran en extremo cruentas, ventajosas y codiciosas, como pasa con Callito y Tallo, que fueron dos de los comandantes con los que él estuvo. Sin embargo, eso no quiere decir que sea una persona en extremo, digamos, moralista o idealista. Al contrario, él llegó o sea, él robaba y obviamente por participar en la guerra tenía que asesinar. Sin embargo, a él las cosas injustas le molestaban. Precisamente fue por eso que él decidió participar en la guerra de independencia, porque a él le parecía injusto que los españoles lo tuvieran todo y tenían trabajos más sencillos, ellos eran los doctores y los profesores, y como él lo dice, al negro no le tocaba nada. Además de eso, él era una persona bastante precavida, tenía, digamos, una actitud impasible en el sentido de que él no era mucho de meterse en peleas, él prefería evitar problemas. Y las cosas como por eso es que también no se acercaba mucho a las personas, porque él sabía que era problemático. Bueno, después tenemos a pues, nuestro autor de la obra que conocemos, a Miguel Barnet, y que también es narrador. ¿Por qué? Porque en la introducción vemos que un narrador en primera persona, en este caso Miguel Barnet, nos habla acerca de su experiencia con Esteban, cómo lo conoció, cómo llevó a cabo esta investigación, que originalmente es una investigación etnográfica, y cómo se convirtió en el libro que conocemos hoy en día, por qué decidió utilizar la primera persona, y es para mantener la fluidez sí, del relato oral. También cómo realizaron las preguntas, que le tocó dividir le tocó estructurar, digamos, dividir y seccionar para poder seccionar las temáticas para saber cómo dirigirse a Esteban y no irse, digamos, por las ramas, aunque luego él también dice que al final sí sucedió, pero esto fue incluso ventajoso, porque surgieron cosas muy interesantes. También nos habla de cómo constató la información, que él tuvo que buscar en libros y también que buscó ayuda de personas que tuvieran más o menos la edad de Esteban. Esteban, recordemos que tiene 104 años para el momento de la entrevista. Esto sucedió en 1963, también lo menciona en la introducción. También habla un poco de por qué es importante llevar a cabo este tipo de registros, este tipo de recolección de datos, y no solamente el típico libro de historias, sino también recolectar información de personas que de verdad hayan vivido la historia. Sí, la necesidad de este tipo de reconstrucciones históricas. Luego también tenemos al personaje Esteban, ¿sí? O sea, sabemos que tenemos a un narrador protagonista, o sea, el narrador que crea el autor del relato oral, Esteban Montejo, de 104 años, es un narrador protagonista, mientras que el narrador que solamente crea Miguel Barnet, o sea, nadie más crea ese narrador, el narrador que solo crea Miguel Barnet y que es el mismo, es un narrador en primera persona, pero no es protagonista, porque él no es personaje de la historia, él no se convierte en personaje, él solamente habla acerca de cómo fue conocer a Esteban y cómo fue la experiencia de llevar a cabo esta investigación. Bueno, este personaje Esteban lo encontramos en distintas etapas de su vida. Desde que es pequeño, él nos habla un poco de cómo fue su nacimiento, que él nació en una de estas clínicas cerca de los ingenios, cómo era este proceso de fabricación del azúcar, que también se fabricaba miel, por ejemplo, miel y algo que era como una panela, a base de caña de azúcar. Habla sobre otras cosas, habla sobre juegos, sobre bailes, sobre la cultura, sobre las religiones, sobre brujería. Bueno, también menciona cosas bastante, y por eso nosotros proponemos que la narración es científico-histórica, porque encontramos tipos de monedas, árboles y plantas, pájaros, telas, nombres de juegos, instrumentos, embrujos y religiones, como por ejemplo las religiones africanas, tipos de castigos como el cepo, el azote, que era el más común, enfermedades, la tosferina, viruela, vómito negro, castigos de la esclavitud, bueno, así ya lo había mencionado, entre otras cosas. Y luego tenemos a personajes de fondo. No solamente él nos habla de distintas razas de negros, como los lukumis y los congos,
sino que también, y los carabalíes, sino que también nos habla de otros personajes, gitanos, chinos, españoles, americanos, y también pues de los comandantes ya en en el último capítulo nos habla de sus comandantes, eh, ¿sí? Como los que ya había mencionado, Callito, Tajo, Máximo Gómez, Maceo. Bueno, esta es una cita. Un personaje que resulta ser el mismo individuo que el narrador, gracias a este yo se pasa constantemente de un plano de enunciación a otro. Este yo se interpreta en efecto de dos maneras, tanto como personaje de relato, tanto como elemento del discurso. Aquí me refiero a lo del narrador en primera persona, que también es un narrador protagonista, y es lo que sucede con Esteban, ¿sí? Entonces nos encontramos, digamos, en una doble espacio-tiempo. No sé si se dieron cuenta. Por un lado, tenemos al Esteban de 104 años, que es narrador-autor, ¿sí? Y es como el abuelito de 104 años que nos dice, mira, yo veo las cosas que sucedían antes, las comparo con los que sucede ahora. Sí, es como que estamos en la historia de Esteban, personaje, y de la nada pasamos con este señor de 104 años. Entonces hay como un doble espacio-tiempo. Entonces funge como elemento del discurso y al mismo tiempo es un personaje. Bueno, el tiempo, tendríamos un tiempo lineal en el sentido de que la historia tiene, sí, o sea, vamos de manera cronológica normal, sí, desde que él es pequeñito, a sus 10 años, a sus 20 años, a sus 10 años cuando, digamos, se la pasaba viendo la fabricación del proceso de azúcar, a sus 20 años cuando más o menos, él me dice que más o menos esa edad seguramente fue cuando se enteró de lo de que había sido abolido la esclavitud, y ya un Esteban maduro, un Esteban bastante mayor, también es referencial lo histórico, lo mismo que estaba contando, que la narración sería científico-histórica, o sea, por una parte es subjetiva y por otra es científico-histórica. Tenemos un montón de datos, conceptos y términos que nos ofrece Esteban Montejo y que es bastante preciso además. Y además sería un tiempo ulterior, es decir, que va desde el pasado, ¿sí? Tipo flashback, más o menos. ¿Sí? Entonces él nos cuenta desde su pasado todo lo que le ocurrió en ciertas etapas de su vida. Y por otra parte, lo que yo les había mencionado del como doble tiempo-espacio. Tenemos un tiempo de la narración de 1963 a 1966 en el que ocurrieron las entrevistas. El autor de relato oral, Esteban Montejo, 104 años, y sus intervenciones dentro de la obra. Tenemos opiniones, creencias, vida actual en comparación con el pasado. Y luego tenemos un tiempo dentro del relato con este Esteban personaje en distintas etapas de su vida. Nos habla acerca bueno, y aparte en la esclavitud, el monte, la vida después de la abolición de la esclavitud y también su participación en la guerra de independencia. Y ahí nos menciona costumbres, vestimentas, juegos, ritos religiosos, bailes, medicina herbaria, anécdotas, entre otras cosas. Después tenemos el contenido cinematográfico. Existe un documental que fue estrenado en el 2011. Este documental fue realizado por Juan Carlos Tavío y también por Miguel de los Santos y fue guionizado por Juan Carlos Tavío y también por Miguel Barnet, ¿sí? Incluso él tiene una intervención, tiene bastantes intervenciones dentro del documental, o sea, es como el documental y pequeños trocitos de la obra, ¿sí? Eh, la voz que haría de Esteban sería Odelfonso Tamayo. El documental es bastante bonito. Ahí no solamente Miguel Barnet nos ofrece más datos acerca de la obra y acerca de su amigo, porque él fue amigo creo que durante 10 años, él lo menciona ahí, de Esteban Montejo hasta el día de su muerte. Incluso Esteban Montejo le dejó una propiedad. Bueno, ahí lo mencionan, todo eso lo mencionan en el documental. Y pues me gustaría presentarles una pequeña parte que a mí personalmente me pareció muy bonita. Es muy superficial, que tiene que ver más. Aquí. Bueno, Esteban vivía en el hogar del veterano y yo iba con mucha frecuencia a llevarle, bueno, su trago de aguardiente, sus puros, sus tabacos, o los cigarrillos que él fumaba, que eran vegueros, eran cigarrillos muy fuertes. Y un día fui, era como un miércoles, algo así, y ya él estaba muy, muy mal, sobre todo porque tenía
las piernas muy inflamadas, y tenía problemas de irrigación sanguínea. Y me fui muy desconsolado porque pensé que la vida física de Esteban estaba por terminar. Y un sábado por la mañana tenía una señora que me estaba limpiando la casa, una guajira muy cariñosa que se llamaba Amalia, y sale al teléfono y me dice, hay una mala noticia. Y yo le dije, sí, yo sé cuál es, que Esteban murió. Y efectivamente, él murió tomando café, le dieron café, parece que él se sentía muy débil y ahí le dio el infarto masivo. Murió un sábado, creo que era el 13 de febrero de 1973. Bueno, para mí también fue una muerte técnica, ¿no? Una noticia técnica porque Esteban se iba a quedar viviendo en mí y ahora veo que vive en otras muchas personas. Silvia, qué pena, es que tu micro. Bueno, ahora dos citas. La primera dice, la autobiografía y las memorias tienden a emplear en su mayoría un tipo de narración interior, lo que les había mencionado, que va desde el pasado, o sea, desde el pasado para en adelante. ¿Sí? Nos situamos en un tiempo, digamos un tiempo presente en ese momento, 1963, y desde el pasado se van contando una serie de cosas. Y esto no excluye secuencias en las que el narrador expresa ideas y sentimientos actuales. ¿Sí? Era lo que yo les mencionaba. Digamos, tenemos esta historia del personaje Esteban, y al mismo tiempo tenemos al Esteban de 104 años expresándonos ideas, sentimientos, comparaciones, ¿sí? Como que son sus pequeñas intervenciones en medio del relato. Y el otro es de Elena Causante, página 13, se mueve entre el pasado y el presente, entre la subjetividad y la objetividad, lo que había mencionado también, pasado y el presente, y al mismo tiempo la subjetividad y objetividad, porque el relato sería científico-histórico, debido a todos estos términos, conceptos, y también a que los personajes de por sí son personajes reales, ¿sí? Y las fechas también son reales, incluso se supone que fueron constatadas por Miguel Barnet. Y por último tenemos estructura y estilo. Bueno, primero que todo se emplea la primera persona, el lenguaje es coloquial regional, también nos encontramos con varios términos que ya había mencionado antes, como las danzas, instrumentos, alimentos, etc. La narración es científica, es subjetiva y al mismo tiempo es científico-histórica. Es subjetiva en el sentido de que tenemos todas estas intervenciones del Esteban de 104 años, diciéndonos lo que opina, lo que siente, lo que a veces son como, sí, o sea, nos presentan un personaje, pero no tenemos la típica presentación de un libro de historia, como que este personaje hizo tales cosas, no, sino que esa descripción está muy, digamos, bañada con la subjetividad de Esteban, muy llena de su subjetividad, lo que pensaba acerca de sus personajes. También la obra se divide en 3 capítulos y 4 subcapítulos, ¿sí? Los capítulos son... Bueno, ya me lo encontré. Bueno, la esclavitud y la abolición de la esclavitud. El primer capítulo es la esclavitud, el segundo es la abolición de la esclavitud y el último es la guerra de independencia. ¿Sí? Entonces, digamos, la obra está seccionada. Si tenemos a Esteban, la vida de Esteban inmerso en cada uno de estos periodos, ¿sí?
Y pues los subcapítulos serían, el primer capítulo se divide en dos, la vida en los barracones y la vida en el monte. El segundo capítulo tiene un subcapítulo que es la vida en los ingenios, y el último, que es la guerra de independencia, también se divide en solo uno, que es la vida durante la guerra. Y finalmente tenemos en medio de esta narración, en medio de lo que dice este personaje principal en primera persona, ese personaje protagonista, digamos que desde su voz él trae otras voces, como por ejemplo la de Callito, y estas, porque es estilo directo, porque van entre comillas, como Callito dijo tal cosa y entre comillas aparece lo que él dijo. Entonces sería una polifonía de voces en estilo directo, y también porque hay múltiples narradores autor, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos a un primer autor del relato oral, que es Esteban Montejo, y esto después es arreglado y modificado por otro autor, que sería el autor Miguel Barnet, que ha modificado la obra. Entonces, un autor que escribe, verifica y organiza la información, y otro que fue el autor del relato original, digamos, del texto del borrador de la información, ¿sí? que después organizaría Miguel Barnet. Y otras dos citas. José Gutiérrez menciona que José Turner menciona a José Turner y su tipología de la novela histórica, que se clasifica en tres variantes. Una de ellas es recrear el pasado teniendo como objetivo el análisis científico. Algo similar ocurre en la novela testimonial. Sin embargo, esta última tiene un rasgo subversivo porque las fuentes de recolección de información no son de carácter oficial, ¿sí? Entonces, esta novela testimonio, digamos, es todo es la historia de una persona que vivió, pero no tenemos certeza de que lo que diga es cierto, ¿sí? Lo único que pudo hacer Miguel Barnet fue tratar de constatarlo con libros de historia, y pues a través de lo que ya había mencionado, con personas que más o menos tuvieran la edad de Esteban y hubieran vivido algunos de esos sucesos. También aquí está otra cita de Gutiérrez que dice: los personajes invariablemente están sacados del mundo cotidiano, real. El resultado será una versión íntima de la historia, mucho más dinámica que la que nos ofrece el discurso historiográfico tradicional. Ya. Bueno, para comenzar con los estudios críticos, hemos seleccionado tres que pues la verdad dan cabida sobre todo lo que nosotros hemos dicho, o al menos mis compañeros dentro de la exposición. Y estos son Biografía de un cimarrón, Relatos testimonial y parcial de la evolución de la esclavitud en Cuba, por José Oscar Luna Tolentino y Pablo Alfab Gómez Gutiérrez. El otro es Biografía de un cimarrón, la novela Testimonio de Miguel Barnet, historia de vida de un esclavo negro fugitivo, estudio etnográfico o manipulación de la opinión pública de Harald Gustav Edberg. Y por último, Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet, la construcción de una voz de Rosana Nofal. ¿Lo puedes pasar? Ahí. Sí. Entonces comenzamos con mi biografía de un cimarrón, relato testimonial y parcial de la evolución de la esclavitud en Cuba. Y este fue hecho por Tolentino y por Gutiérrez. En este artículo los autores analizan la obra desde la teoría de la descolonización, enfocándose en ejes fundamentales como son la esclavitud, las formas de violencia basadas en el racismo y los aspectos de cultura afrocubana. El artículo de por sí da unas breves aclaraciones respecto a lo que fue la negritud, entre comillas, que fue un concepto sistemáticamente dado en la época de 1930 y consagró el primer tercio del siglo XX. Este periodo fue decisivo para la figura del negro, ya que poco a poco ellos se convirtieron en un símbolo de lucha y resistencia. Este artículo destaca en biografía de un cimarrón como el aporte de Miguel Barnet y como un registro de abusos, vejaciones e injusticias sufridas por las personas esclavizadas desde la colonia. Tolentino y Gutiérrez consideran de este, bueno, ya lo había comentado mis compañeros,
y pues con varias aclaraciones, casi un texto híbrido, aparte de ser testimonial, destacando el hecho de que contenga un prólogo, notas al pie, un glosario, y estos generan un impacto muy diferente sobre el lector y sobre la obra a nivel global. Además de mencionar el aspecto histórico, literario y crónico que lo compone. Entonces me permito leer la cita. Dice, la aparición de la biografía de Don Cimarrón, 1966, seguida por una inmediata aclamación crítica y una difusión en varios países del mundo, consagró a Barnett como pionero de la novela testimonial hispanoamericana. Su consistencia en el empleo del testimonio y su contribución teórica en la definición de esta forma le han convertido en el exponente más importante de la meta testimonial en el contexto hispanoamericano y uno de los escritores más destacados de la literatura cubana contemporánea. Sin embargo, Barnett no se considera precursor de esta tendencia y señala la influencia que ha tenido sobre su obra autores como Ricardo Posas Arciniegas, Oscar Lewis y la non-ficción norteamericana de Truman Capote y Norman Mailer. Esto dentro del artículo se habla de dos apartados que hablan de la negritud a la decolonización. Aquí ellos comentan el racismo como lo que posiciona al blanco por encima del negro y el mestizo. E incluye racismo de diferentes maneras, o sea, racismo cultural, racismo político, racismo por parte de la condición socioeconómica de cada uno, y como dentro de la obra se ve ese proceso de independencia de las colonias, al menos dentro de Cuba, lo que refiere a la decolonización. Entonces, respecto a la esclavitud, que es el siguiente, en el cachimbo de la flor de Sagua, dentro de la obra se ve reflejado múltiples maneras de racismo, como ya lo mencioné anteriormente, y que acatan también inclusive lo que llega a ser considerar una persona fea o bella, o lo que consideran una persona que es fuerte o que es débil, incluso en todos lados. Y esto también genera mucha discriminación. Entonces, dentro de la obra, Esteban cuenta como inclusive eran traídos de la isla caribeña, en donde narra que los amos nos soltaban sus perros y que supuestamente eran, o bueno, se dejaban claro que eran perros entrenados para amonestar, eran perros amonestados para atraer negros. Además de las horribles condiciones en las que los hacían trabajar bajo el sol y en donde los mantenían. Dentro de la obra se describe como el barracón, que era donde se acumulaban los esclavos, o de por sí ellos llegaban después de terminar del día, allí todos juntos, era un lugar sucio, había pulgas, no tenía suficiente ventilación, era pequeño, y eso llevaba a que muchos de los mismos esclavos se enfermaran o sufrieran infecciones de manera un poco grave. Además de que pues se dejaban claro como ese sentido de explotación o de cómo se veía a los esclavos, que era comúnmente como bestias, por decirlo así. Entonces, llegando a un punto en el que incluso las mujeres que eran aptas para quedar embarazadas eran separadas de todos los demás y ellas las llevaban a algo que llamaban la enfermería. Allí eran como obligadas a estar teniendo hijos que poco a poco iban vendiendo, o apenas ellos quisieran se convertían en esclavos, pues bueno, poco a poco se iba generando ahí más y más y más. Era horrible, era una manera de tortura que no solamente incluía látigos y lo que ellos más temían, que pues era el cepo, que como todos lo saben, pues son esas tablas que la gente se corta así y los mantenían a la luz del sol, o les hacían cualquier otro castigo como pegarles, etcétera. Por medio de este apartado, los autores del artículo quieren dejar en claro que la obra otorga un aspecto y representación de lo real y no un simple efecto de lo que puede ser real. Lo que puede considerarse que como una voz narrativa, Tolentino y Gutiérrez hablan de las perspectivas, pensamientos y cosmovisión del sistema de creencias bajo el que se regía Esteban, y que este es suficiente para considerar innecesario el agregar más ficción, debido a la misma crueldad y al mismo, como a la misma realidad que se ve, entre comillas, mostrada ahí mismo, pues no era necesario agregar como ninguna otra cosa más.
Para lo último, pues me permito leer la cita. Dice: la potencia política de lo literario, biografía de un cimarrón, no está solo en lo que dice, sino en las condiciones y procesos que lo hicieron posible. El método etnográfico y la narración testimonial que convirtieron en el fin inmediato de jamás olvidar. Esto es como una aproximación a lo que es considerado testimonio y a lo que se toma a sí mismo como una memoria narrada, pero que requiera a su vez dos narradores, al menos en este caso. O casi siempre. En este caso, más que nada, porque Esteban ya está muy viejito. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Bueno, este es Biografía de un cimarrón, la novela testimonio de Miguel Barnett, historia de la vida de un esclavo negro fugitivo, estudio etnográfico o manipulación de la opinión pública. Este es por Ederger. Y este artículo fue tomado a consideración por las múltiples preguntas y premisas que saca respecto a lo que corresponde en la obra de Biografía de un cimarrón. En ella se toma a consideración la idea de que puede tratarse como un texto ficcional, de que mejor, o sea, sí, pero no, pero es más que nada un texto no ficcional, debido a que no sea más que nada como esas aclaraciones, a pesar de que se tiene una introducción dentro de la obra. Se pone en mira dentro de él lo que es el título de la obra como biografía, además de sus traducciones en otros países, como lo fue, por ejemplo, en el inglés y el francés, considerados o denominados como autobiografía. Desde un inicio, no se sabe por qué o no se tomó a consideración el aporte que hizo Miguel Barnett o el nombre original siendo mencionando incluso al mismo autor, Miguel Barnett, presenta la autobiografía, biografía de un cimarrón, y ahí pues se da en debate lo que es la vida de Esteban y el cómo, por qué lo denominan autobiografía si solamente se está contando la historia de él o lo que él fue por ese momento en el que fue considerado como un cimarrón, o al menos lo que él decidió contar y lo que Miguel decidió tomar en cuenta. Es considerado un estudio etnográfico a pesar de ser diferente, también en el aspecto de la metodología y la ampliación dada dentro de él. Egersberg destaca los diferentes títulos tomados de otros idiomas, como ya lo mencioné, y ahí mismo dice, no se trata, respecto a los títulos, remito a la cita, no se trata realmente de una biografía o autobiografía porque ofrece solo una parte limitada de la vida de Esteban que Miguel Barnett considera digna de relatar, asentando además aquellos aspectos que él estima más relevantes. El índice muestra esta parte de su vida dividida en 3 periodos: la esclavitud, abolición de la esclavitud y la guerra de la independencia. Con respecto a la idea o la ideología que se menciona en el título del artículo, dentro del libro se destaca que Barnett tiene una intención al no incluir dentro de la obra la historia de la primera mitad del siglo XX. Esta ideología es postrada dentro de lo que se dice, este periodo abarcó una huella profunda en la psicología del cubano, que es un aspecto que verdaderamente nos marcó a ellos como identidad, o sea, lo que marcó esa figura de lo que ya anteriormente yo mencionaba. Entonces dice, el término testimonio cubre de este modo el aspecto documental y el autobiográfico, y el término novela anuncia la presencia de un autor que hace uso de licencias poéticas. En cualquier caso, el término apunta a una mezcla de géneros en la que un narrador elabora el material auténtico. Por ello es que el escritor Miguel Barnett no intenta ocultar que se quiera aportar esa idea de ideología o esa ideología que influye al lector en querer contribuir al conocimiento de la realidad o contribuir simplemente al conocimiento. Es el transmitir al público una imagen del pasado nacional que, más de ser histórico, gusta de ser tomado en cuenta para pensar, para valorar, como incluso se podría considerar casi como un mito. Al menos Ederberg también dice que puede ser considerado como un mito debido a la gran influencia y a lo que cuenta verdaderamente.
Ahí entonces finalizo con la cita que dice, por lo tanto, Barnett se toma en Cimarrón la libertad es propia de un novelista al elaborar el material, no solo para seleccionar los aspectos más espectaculares, sino también para formar en el lector una versión de la historia cubana influenciada fuertemente por su orientación ideológica, la de querer mostrar, la de querer dejar en claro cómo fue supuestamente y cómo él da valor a sí mismo también dentro de la historia que representó a Cuba en esos momentos. Por favor, ¿la pasas? Sí, Luis, por favor, pasa la diapositiva. Ok. Para concluir, pues tenemos el estudio de biografía de un cimarrón. La otra. Esa es. La de biografía de un cimarrón de Miguel Barnett, la de La Voz. No, sí. Problemas técnicos. Sí, tenemos un poco de problemas técnicos. Es la última, esa, la que dice que la voz. La otra después de esa. Antes. Después. Ay. Si quieres prender el micro. Es la que va antes de conclusiones. Sí, entonces sería esta, antes de las conclusiones. Esa. La construcción de una voz. Es hecho por Rosana Nofal. Y lo primero que dice Nofal es que biografía de un cimarrón se sitúa en un espacio intersticial, quiere decir unido, y al mismo tiempo que separa la ficción de la realidad. O sea, es como un puente o como, sí, lo intersticial se refiere más como a un puente, lo que como que es, pero no es al mismo tiempo. Esto lo mencionaba bastante Silvia, y era el hecho de que ella pone en duda lo que es la voz dada, o sea, recibimos el testimonio o al menos tenemos la idea de que Esteban contó su historia, ¿sí? Pero no sabemos qué cosas se omitieron, qué cosas no se dijeron, qué cosas sí se dijeron por parte de Miguel Barnett, porque él fue el que eligió. Entonces, allí, a pesar de que inclusive Esteban es sincero, diciendo que él no recuerda con completa objetividad cada uno de los hechos, como digo, quien elige y selecciona lo que se mostrará no es quien habla, sino quien escribe verdaderamente. Él es el dueño de las palabras y él es el dueño de la escritura, y esto se simula casi como un juego oral guardado con cartas bajo la manga, porque cada uno sabe qué es lo, o al menos Miguel Barnett sabe qué es lo que quiere decir allí mismo, como interceptando ese discurso ideológico que decía Edgar que se daban. Entonces las palabras de Esteban parecían provocar un sordo temor. Esa masa de cosas dichas se presenta violenta, discontinua, desordenada. Nos contaba de manera deshilvanada y sin orden cronológico. Una vez obtenido el panorama de su vida, decidimos contemplar los aspectos más sobresalientes, cuya riqueza nos hizo pensar en la posibilidad de confeccionar un libro donde fueran apareciendo en el orden cronológico en que ocurrieron en la vida del informante. Después, cómo se tiene una voz marginada y marginal, como un intento de Barnett para dar una voz de lo que se tiene y de lo que no se tiene. Así como pues lo dije anteriormente, él es quien elige el discurso. Entonces, en biografía de un cimarrón no hay simulación. El texto se genera a partir de un acto de habla de existencia real. Se lo produce para comunicar algo y la audiencia reconoce esta intención que por otro lado es explícita. Barnett pregunta y Montejo responde. Ambos parten de la misma premisa, decir la verdad. Cada uno tiene esa idea de que lo que se está diciendo ahí es verídico, o sea, como que se tienen esa consideración o esa sinceridad, a pesar de que Esteban ya esté pues un poco longevo y por parte de Miguel pues él haya decidido
todo lo que se iba a llevar a cabo. Entonces, en Biografía de un cimarrón, Barnett construye una voz capaz de unir el pasado con el presente. Esto era algo que mencionaba bastante Silvia. El texto pertenece a ese ámbito de prácticas discursivas que ha quedado marginado del canon literario. Se pone en manifiesto en él la compleja actividad que implica fijar por escrito tradiciones orales. Pertenece a ese sistema literario característico por la circulación de textos en comunidades diferentes a la que produjeron relatos. Eso va un poco de la mano a lo que mencioné anteriormente con respecto al mito. Y aquí de nuevo se dejan claro eso de que un otro da crédito a las palabras de un uno, así como usualmente lo pueden ser también los mitos, que sean como por tradición oral, solamente que muy pocos mitos fueron transcritos, pero más que nada se transmitían era de manera oral. Y bueno, pues ya para finalizar, las conclusiones. Entonces, las conclusiones. Biografía de un cimarrón de Miguel Barnett es una obra que a través de un personaje del común le presenta al lector una forma diferente de acercarse a la historia cubana, más íntima y más dinámica, pero no por eso menos compleja, puesto que Esteban Montejo es capaz de darnos un recorrido bastante preciso sobre la Cuba del siglo XIX con nombres, fechas, términos, conceptos. De tal manera se evidencian experiencias personales de la esclavitud, como fue su posterior abolición, vivencias en la guerra de independencia, costumbres, ritos, religión, etcétera, a través de una narración subjetiva que al mismo tiempo es histórico-científica. ¿Alguien quiere aportar algo? Bueno, antes de eso, pues concluir también, quisiera concluir con la importancia que es esto, ver la voz de aquellos que no tienen voz, que es una de las cosas de las misiones que tuvo Barnett en este libro, porque pues las personas que viven las cosas históricas tienen mucho de, no solo de subjetividad, sino de objetividad de las cosas, porque son ellos quienes presenciaron estos hechos. Entonces, obras como estas son obras que deberían seguir persistiendo, seguirse haciendo para ver también la realidad desde los ojos de alguien que la sufrió y que conoce mucho más de aquellos que estamos fuera de eso, ¿no? Que no vivimos estos eventos temporales tan importantes. Eso. Si alguien más quiere decir o si no pasamos aquí a las preguntas. Y que asimismo también presenta personajes bastante reales, porque pues Esteban, precisamente como ustedes lo mencionaban, no era un personaje muy afín a la religión, pero él tenía principios bastante marcados, por ejemplo el de robar. Él decía, pues robar sigue siendo robar, sea lo que sea por sobrevivencia o por querer hacerlo porque sí o ya, o porque tengo que robar para sobrevivir. Robar sigue siendo robar. Asimismo, como él decía que consideraba como pecaminosas, por decirlo así, las peleas de gallos, a pesar de que le gustaran. Era un hombre que tenía muy en claro lo que él era y también lo que también, o sea, como esa distinción entre lo bueno y lo malo, o al menos ese puente entre lo bueno y lo malo, lo que él quería hacer y lo que no quería hacer, y pues bueno, eso en parte también lo volvió a la libertad. Sí. Bueno, pasemos entonces a las preguntas. ¿O Silvia quiere decir algo? No, sí, bueno, para leer las preguntas. Bueno, la primera es, ¿qué costumbres o actividades vistas en la obra de Barnett pudiste reconocer o asociar con las prácticas de tu cultura? Bueno, a mí me interesó, voy a responder aquí de rapidez, no recuerdo el nombre exactamente, pero me recordó a la quema del carrancho, que aquí en Colombia pues se hace, si alguna vez lo han hecho, ese muñeco lleno de, ahí hablaban de un muñeco de palo, bueno, que tenía forma humana y que lo quemaban, no recuerdo exactamente, si alguien se acuerda, me recuerda para qué era. Pero en lo que se recuerda acá es que se hace para quemar como el año viejo, ¿sí? Ese muñeco es el año viejo, lo queman con pólvora y pues para darle la bienvenida al año nuevo. Entonces todo aquello que es viejo, que nos hace años, se va
se quema, ya no existe más y que venga el año nuevo. Entonces, en esa parte me recordó de una vez a eso. Ahora que le dije Jim, perdona. Tranqui. Esto, a mí me recordó, fue una vez una película que vi precisamente también en, bueno, datada de una época en la que todavía se daba el racismo de manera muy prominente en Estados Unidos. Y también las personas blancas hacían algo similar, quemaban como un palo, pero lo que hacían a raíz de eso eran como establecer un punto fijo en donde ellos estaban reunidos esperando para atacar a los negros, a los que se acercaban o los que tomaban esos caminos, o también los hacían para, inclusive, si era posible, eso si eran atrapados, por decirlo así, los tiraban ahí. Entonces es algo un poco cruel, es bastante fuerte. Bueno, yo no tengo, la verdad no sé mucho de política, pero sí leer esto como obviamente tiene relación porque es, en, es algo que hace parte de la vida real, es un relato basado en la realidad, pero digamos ciertos eventos de aquí de que han ocurrido acá se pueden relacionar bastante en el sentido de que siempre al momento de hacer cosas que digamos son honorables o buenas o sí, que son pensando en un país, en un pueblo, a veces hay personas que siempre buscan su propio beneficio. Así lo encontramos con algunos de los comandantes con los que estuvo él, ¿sí? Personas que digamos ya, o sea, en algún momento como que se desviaban y solamente pensaban en robar, sí, en sus propias necesidades un poco quizás avariciosas, en el caso de algunos. Él no entendía realmente por qué hacían las cosas de esa manera y le parecía bastante, sí, bastante negativo, no le gustaba. La verdad, eso es lo único. Y a mí de mi parte, pues yo creo que desde la parte cultural, no tanto en Santander, sino en otras regiones de Colombia, nosotros vemos todavía, por ejemplo, mucho lo que es la santería. Por ejemplo, en la parte del llano, Casanare, aún trabajan muchísimo con la santería. Y pues es lo que se ve reflejado en el afrocubanismo. Vemos tanto en la explicación como en la obra, digamos que las referencias, no tanto a los santos cristianos, sino a los propios dioses de origen africano, como se lo explicamos, transmutados o disfrazados a través del nombre del santo cristiano. Entonces me parece que hay cosas que parecen ser muy antiguas en la obra, pero realmente aún se mantiene. No necesariamente porque no las habitemos nosotros, digamos acá en Santander o en Bucaramanga no propiamente, no significa que no se sigan practicando. Venezuela, por ejemplo, es mucho más cercana a la santería, ya de parte de la brujería, por ejemplo, la zona del llano, que tenga que ver con Venezuela, es muy cercana a estas aproximaciones de la santería que compartían con Cuba. Y aprovecho de una vez para dar respuesta a la siguiente pregunta, que es cuáles podrían ser las ventajas del testimonio o novela testimonial para la construcción histórica de un país. Bueno, yo creo que no hay mejor respuesta que citar aquella frase que dijo Jorge Agustín Nicolás en algún momento, que era que quien no conoce su historia, pues está condenado a repetirla. Y textos como estos que nos manifiestan, digamos, la negatividad de una sociedad, como lo fue, por ejemplo, la esclavitud, la trata de personas, es importante mantenerlas no ahora como una práctica, sino como un recuerdo de lo que no se debe hacer. Entonces, en la construcción de un país muchas veces ignoramos, digamos, los hechos negativos. Nos fijamos en la construcción de costumbres, nos fijamos en la innovación, en la tecnología, pero ignoramos completamente lo que se hizo para llegar a este punto. Entonces, yo creo que es el reconocimiento a lo que fue pisoteado, digámoslo así, y que ayudó o que fue parte de la construcción de un país que no debe perderse las memorias. No sé quién quiere opinar sobre esa pregunta. Yo.
Me hiciste recordar mucho a lo que se da ahorita con el informe final de la Comisión de la Verdad. La verdad, pues, no sé si ustedes lo han leído, pero es algo que retrata mucho como esas versiones de la historia colombiana, que pues no precisamente tienen que ser hace muchos años, sino que pueden haber sido de hace poco, año 2000, 2001, en el periodo de la violencia, en donde las personas retratan o cuentan esas historias por lo que ellos vivieron en los momentos de la violencia o cómo fueron desplazados de sus hogares, etcétera. Y considero que es muy importante, o sea, es una ventaja de parte de ver muchas versiones o ver muchos puntos de vista, ver también qué es lo que piensa esta misma comunidad, como hay ideas positivas, hay como otras negativas, y cómo nosotros asimismo nos ponemos a pensar o podemos reflexionar en si hemos avanzado o si eso se ve o si eso no se ve, al menos no una medida en que no, ya no existe, pero sí en que se ha reducido, porque pues lo que dice Daniel tiene mucha razón, todavía hay muchas, muchos hechos que dentro de la novela se reflejaron y aún podemos decir que se ven de alguna u otra manera, ya sea en menor medida, pero se siguen observando. Entonces es importante el hecho de considerar todo esto como para construirnos, tanto como personas, como identidad, como un país y lo que nosotros somos acá en Colombia al menos. Sí, a mí me hizo acordarme un poquito la verdad no me acuerdo del nombre del autor, lo de la corbata colombiana, lo de la Feliz del Idioma del semestre pasado, que sí, o sea, como ese tipo de construcciones que hacen algunas personas para poder comprender la realidad del país y en este caso por qué, digamos, Colombia se considera, tanto por dentro como por fuera, un lugar violento. Entonces, sí, este tipo de cosas, entre más información tengamos, especialmente esta que es como mencionaba Jintan, sí, o sea, cuando una persona, es imposible entender de todo, digamos, con un libro de historia, cuando tenemos un relato que es un testimonio de alguien que realmente lo vivió, es diferente, ¿sí? Entonces, sí, eso. Sí, como les comentaba, pues ahorita antes de las preguntas, la importancia que es esto, ver los testimonios de las personas que estuvieron ahí, sobre todo de alguien que estuvo tanto tiempo, una persona que la verdad vivió bastante, como 113 años, más o menos, y también lo íntimo, que la relación que tuvo que haber tenido tan íntima con Miguel Barnett, y el proceso de construcción del libro, de la información, de hablar con una persona y de que esa persona recuerde tantos hechos, ¿sí? Y también el talento del escritor en el hecho de unir todas estas cosas, tanto investigativas como de los hechos que él les cuenta, de la vida de él y de la parte como también esto de su cultura, porque pues en esta parte vemos que Miguel Barnett se esfuerza por dejar un legado sobre su propio país, ¿sí? Sobre su cultura, sobre lo que era eso antes, entonces la idea es mostrarle a la gente eh, parte de eso y que la gente conozca su propia realidad, entonces me parece importantísimo esto, un papel, la verdad, bastante importante en la historia cubana, entonces, nada, quisiera con eso concluir y pues nada, dejarle a los compañeros que están viendo este video también la reflexión, que piensen en estas preguntas, cómo podrían ustedes responderlas, si desean responderlas pueden escribir sus opiniones en los comentarios de este video o también en el chat. Y nada, fue un gusto de verdad estar con ustedes. A continuación pues está la diapositiva con la bibliografía. Si quieres Silvia la pones por favor para que quede registrada. Para si cualquier persona desea visitar estas lecturas puede hacerlo, llenarse un poquito más de información. Recomendados los dos videos que están ahí, muy buenos, muy informativos, muy recomendados. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y no siendo más, nos despedimos. Muchas gracias para todos y nada, feliz día.